Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Consultorio Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Fracturas y Fisuras, Contracturas Podales. La ponencia de esta noche estará a cargo del doctor podólogo Marco Antonio Hernández. Sin antes darles algunas recomendaciones, por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que el doctor solicite su participación. Para la coordinación de la entrega de material de estudio, certificación y la clase grabada, les estaré dejando los números en el chat. Cualquier duda y consulta que tengan, los responderá el doctor al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos los presentes. Gracias, Galenos, por la oportunidad de estar aquí. Bonita noche a todos los presentes. Vamos a comenzar con un tema muy importante, como siempre. Les comparto el documento en pantalla. Muy bien, vamos a hablar de fracturas, fisuras y contracturas podales. Haciendo la aclaración de esta disertación y el presente documento tiene como objeto dar una pormenorización desde el punto de vista fisiológico respecto de eventos traumáticos que terminan tanto en fractura como en fisura y cómo hay contracturas en el pie que están relacionados con estos eventos. Se decidió darle un enfoque netamente podológico, por lo que se omitió la situación de análisis exacto o completo de técnicas quirúrgicas. Dicho esto, vamos a comenzar. Cuando hablamos de las fracturas y las fisuras, estamos hablando del fallo catastrófico de estructuras de tejido conectivo especializado vinculado a el sistema óseo. Cada uno de los materiales en este mundo físico tiene características, las cuales obedecen a diversas situaciones de interacción con el medio y las leyes físicas que los impulsan. Vamos, los materiales todos tienen cualidades como ductilidad, viscosidad, plasticidad, resistencia, flexibilidad, tenacidad, etcétera. Lo cual el hueso, como un material, aunque es de origen tanto mineral como animal, tiene características mecánicas que le confieren un lugar especial dentro de los estudios de materiales y mecánica, es decir, de biomecánica, debido a que la relación algorítmica del hueso se encuentra en ventaja respecto de la mayoría de los materiales, es decir, debido a la relación peso, masa, resistencia, el hueso es uno de los materiales más versátiles, resistentes y ligeros que persiguen el hecho de la carga y la dispersión de fuerzas como una estructura. Así es que el hueso es excepcional. Todas estas cualidades están estudiadas y comprendidas dentro de la disciplina de la biomecánica, la cual es una vertiente de la ingeniería aplicada a los mecanismos vivos. Y en este caso hablamos de las características de el hueso como tal. Los principios de la mecánica clásica entonces se van a aplicar al estudio de la resistencia de los materiales y a la fractura cuando se someten a una carga determinada. Queda claro que no todo es indestructible, todo tiene un límite para la dispersión de carga y energía, el hueso es igualmente.
Este ha sido por mucho tiempo objeto de estudio en el campo mecánico para poder comprender y resolver problemas de fractura asociados al deficiente comportamiento mecánico que puede presentar debido a factores como edad y determinadas patologías. Cuando entendemos estos fenómenos vinculados al efecto de las fuerzas físicas dentro de los materiales y tomando el hueso como un elemento biomecánico, podemos entender un poco más, el cual va a estar vinculado en muchas situaciones a diversos factores como el metabolismo, la energía, la posición, el ángulo, la fatiga mecánica, etcétera. Y hay amplia bibliografía que se encarga de eso. Cuando vemos, por ejemplo, las películas de Hollywood, donde aparecen monstruos gigantescos de proporciones desmedidas con las relaciones armoniosas de su cuerpo, sobre todo las extremidades inferiores, y entendemos la ley cuadrática de la masa, lo que implica que mientras que una estructura duplica su área, va a cuatruplicar el peso y la masa. Esto significa que estos animales gigantescos en realidad sucumbirían bajo su propio peso y sus extremidades tendrían que medir mucho más volumen que el cuerpo como tal. Si vemos entonces esas estructuras, lo que va a ocurrir es que el hueso se pulverizaría debajo de esas grandes cargas. Así es que entonces la situación de la resistencia ósea va en proporción de la masa y del peso respecto de las estructuras tanto microscópicas como macroscópicas del hueso. El hueso para su estudio se puede considerar tanto como una estructura, ya que desempeña dos funciones: control del metabolismo, reservorio del calcio, del fósforo y del magnesio, desempeñando en esa función fisiológica tanto soporte y protección del organismo, una función mecánica. Sin embargo, es mucho más complejo que eso, aunque posee matriz mineral, también tiene matriz celular. Así es que no podemos concebir a una estructura ósea, a un hueso complejo, como una materia inerte. No, es vivo y sufre un cambio constante. Esta complejidad del tejido está compuesto por hueso cortical, que es un hueso compacto, y el hueso trabecular, lo cual le da una situación de ventajas mecánicas, teniendo gran resistencia, adaptabilidad, tanto al movimiento, a la torsión y haciéndolo ligero. La cantidad de hueso, la resistencia ósea va a tener varios factores, tanto la cantidad de hueso como la calidad y otras situaciones, tanto micro como macroestructurales. La cantidad de hueso se define como la masa mineral o contenido mineral óseo, expresada normalmente por una unidad del área como densidad mineral ósea, la cual se expresa con gramos por centímetro cuadrado. Todos estos parámetros de referencia se utilizan hoy día para determinar dicha resistencia ósea y vincularla con situaciones tanto como la masa, la geometría, la estructura final y cómo pueden sufrir daños, fracturas y fisuras en base a otros factores como la edad, la nutrición, etcétera. A diferencia de otros profesionales de la medicina que también tienen al hueso y a la patología ósea dentro del contenido de su especialidad, los cirujanos ortopédicos, por ejemplo, destinan gran parte de su formación y vida profesional al diagnóstico y el tratamiento de las fracturas, es decir, al estudio de la causa y consecuencias del fracaso mecánico del mismo. Así como el podólogo se involucra con toda situación de anomalía del pie, fisiológico estructural, vamos, el traumatólogo y otro profesional, el osteólogo, se involucran directamente por las situaciones del fallo de estos elementos. La resistencia
y evitar fracturas y fisuras es una situación de múltiples factores, pero hay que considerar que el hueso tiene niveles estructurales de organización ósea. El hueso está formada básicamente por una matriz orgánica mineralizada de alta complejidad viva y dinámica, la cual está jerarquizada estructuralmente en niveles macro, micro y el ultraestructural. Comprender todos estos factores y cómo interactúan en conjunto, además de las situaciones de características de forma, tamaño y geometría, nos hace entender el comportamiento biomecánico del hueso, conocer sus limitaciones y sus cualidades mecánicas. Todo esto va vinculado tanto al metabolismo fisiológico, es decir, la osteología de dichas estructuras, las cuales se van a vincular a investigación de farmacología, como por ejemplo, ayudar a evitar la desmineralización propia con la edad, lo cual puede evitar precisamente eventos como las fracturas espontáneas en la vejez. Las estructuras del hueso van a ir variando hasta la última década de vida y vamos a ver cómo hay regiones anatómicas que están sujetas a una mayor propensión a daños, tanto fracturas como fisuras. Los últimos estudios a través de tomografía computarizada nos han hecho entender que dicha estructura es mucho más compleja de lo que se creía y hay muchísimos otros factores. Las redes internas de la micro y macroestructura son redes compuestas fundamentalmente por un 80% de colágeno tipo 1 dispuesto en fibras de matriz celular y un 20% de componentes inorgánicos, matriz mineral, la cual no es simplemente la suma de las partes, sino que es mucho más. Calcio, fosfato y carbonato en proporciones 10, 6 y 1, lo cual se va a expresar principalmente en cristales de hidroxiapatita y fosfato cálcico amorfo. Dentro de la jerarquización de estas características mecánicas del hueso, podemos hacerlas parecer a lo que en mecánica y ingeniería se conoce como fibras de refuerzo epóxico, es decir, una fibra la cual se reviste de un material epóxico, ejemplo, fibra de vidrio, la cual fibra de vidrio es una mezcla de un entramado de fibras junto con un pegamento amorfo, lo cual va a multiplicar varias veces su resistencia, elasticidad, fatiga mecánica, ductilidad, plasticidad, etcétera. Lo mismo sucede con la organización del hueso. Así es que vamos a mencionar factores determinantes de la resistencia ósea. Tenemos que hablar respecto de, además de la estructura, hoy los estudios hoy día nos dicen que el hueso depende directamente de la densidad mineral ósea. La calidad del mismo depende de variables tales como macroestructura, microestructura y ultraestructura, composición. Vamos, si tuviéramos que hacer un hueso artificial, tendríamos que enfrentarnos a varias situaciones difíciles, como que la suma y la superposición de dichos materiales no pueden multiplicar las características de resistencia del hueso. Por eso el hueso es mucho más complejo que de lo que se cree. Hoy día hablamos de que está vinculado incluso con la geometría, la macroestructura como tal y la composición mineral. Junto con todos estos procesos de remodelación constante, nos dan una estructura excepcional para la resistencia. Así es que en este sentido, la cantidad mineral ósea no es un requisito constante para evitar el fallo. Sin embargo, hoy día se sabe que más que la cantidad ósea está vinculado a la cantidad de los minerales vinculados a la matriz ósea. Respecto de la nutrición es muy importante saber que aunque hay un
un medio de hueso cortical, esa parte de hueso compacto, pero hay un adelgazamiento mínimo de la matriz mineral tan solo del 20%, con un 20% de déficit de la cantidad en la microestructura ósea, se multiplica por 10 el riesgo de fractura. Entonces, nótese cómo ni siquiera guarda, vamos a decir, una relación con el déficit de minerales. Los accidentes respecto de cómo es que el hueso tiene que adaptarse de forma constante a cargar el organismo, y no solo eso, sino absorber todavía cargas excesivas, parte del vivir diario, el deporte, la carrera, etcétera, produciendo un fallo catastrófico en su estructura, siendo separada lo que se conoce como fractura y otros en un sentido menor llamado fisura. Hablando en la ocurrencia básica, dependiendo del hueso afectado, las fracturas del pie se clasifican en los siguientes tipos: fracturas del quinto, metatarsiano, calcáneo, alastrágalo, escafoide del pie; fractura del cuboides, luxación de Chopard, porque es mucho más frecuente que la articulación de Chopard llegue a luxarse más bien que fracturarse; calcáneo cuboidea y la astrágalo escafoidea, que es de las más comunes. Luxación suele asociarse a ruptura y distensión de ligamentos, lo cual deja pues merced a posibles fallos ulteriores. Fractura del escafoide del pie y del cuboide, fractura metatarsiana y fractura de las falanges del pie, lo que se refiere a dedos. A diferencia de otros profesionales, entonces, el podólogo debe de estar muy alerta a la situación de las características biomecánicas involucradas, no solamente a la situación de las características del hueso, hablando acerca de la microestructura, sino también a factores biomecánicos. Respecto de la microestructura ósea, ¿sí? ¿Puedes un chiquitín nada más pasar la anterior filmina? ¿Esa? ¿Otra? La que está después de las fracturas de las diferentes partes. La siguiente, ¿esta? ¿Es esta o la que sigue? La que sigue. Yo creo que se refiere a las ocurrencias básicas. ¿O la anterior? Listo, listo. Gracias. ¿Listo? Muy bien, entonces es importante hablar de la macroestructura ósea. Hay una distribución muy importante que nos van a asegurar el factor biomecánico muy alto de resistencia respecto de la masa total del hueso, ya que gracias a ella el hueso cortical es capaz de soportar un alto grado de carga por unidad de área, con un bajo índice de deformación del 1 a 2%, que le confiere gran rigidez a las unidades óseas donde este subtipo es predominante. Vamos, hay que entender que, por ejemplo, la cerámica, la zirconia y el acero tienen un índice de resistencia muy similar al hueso. Pero si tuviéramos que duplicar o, vamos a decir, hacer un hueso artificial, por ejemplo, de concreto, un hueso de concreto tendría que ser el doble del volumen total del hueso para tener la misma resistencia que el mismo. Entonces tenemos ligereza junto con resistencia. Cuando todo esto está fallando es cuando evidentemente la fractura llega a producirse. Sin embargo, debemos entender que esto tiene sus límites. Vamos, no es lo mismo caminar por allí en un sendero y en unas vacaciones para recibir una fractura espontánea tarsal a brincar de un segundo piso. Es completamente diferente. Por otro lado, el entramado, de acuerdo con la ley de Wolff, remítase a las leyes del tejido, las trabéculas se orientan y se condensan y refuerzan la intensidad y la dirección de las cargas a las que están sometidas.
Esto pues nos dice que es mucho más difícil fracturar un hueso por compresión que por cizallamiento o por torsión. Vamos, es mucho más sencillo fracturar un hueso por torsión que por cizallamiento. Viendo todo eso y las características óseas, tanto microestructurales como ultraestructurales, tenemos que mencionar la interconexión entre el colágeno tipo 1 y la hidroxiapatita, la cual está estrechamente vinculado a formas cristálidas óseas, bien vinculadas en una estructura tridimensional muy parecida a un panal de abejas, pero vinculado fuertemente a las estructuras de colágeno tipo 1, lo cual nos da una enorme resistencia. La fisura. La fractura y la fisura no son sinónimos, aunque pueden compartir algunos síntomas, el diagnóstico e incluso el tratamiento. Para distinguirles con propiedad, deberíamos de decir que una fisura es una fractura incompleta, fue una intención que muchas veces a un ojo entrenado en una radiografía va a aparecer como si fuera un cabello. Desde luego hay grados en situación de la biomecánica del accidente, el factor de energía, la fuerza, etcétera, pero por lo regular vamos a decir que ningún fragmento óseo se desprende y no hay desplazamiento de la masa de la misma. Esa es la diferencia entre fractura y fisura. Comparten las mismas causas, normalmente provocadas por traumatismos. Desde luego, si bien en ocasiones pueden estar producidas por sobrecarga reiterada del hueso, en este caso nos referimos a ellas como fractura por fatiga o por estrés, lo cual es muy común. Desde luego, hay muchos factores de energía traumática como rotación, flexión, compresión, etcétera, lo cual nos van a dar diversas presentaciones de fracturas. Los síntomas comunes, tanto de fracturas como de fisuras, vamos a hablar tanto la fisura como la fractura producen extremidad o articulación visiblemente fuera de lugar o deformada, al menos cuando esta ha sido de un origen de energía bastante grande. Hinchazón, hematoma, sangrado, dolor intenso, entumecimiento, hormigueo, ¿sí? Incapacidad funcional, y si la fractura es abierta, la herida y la piel del hueso sobresalen, lo cual lo harán de forma evidente, movimiento limitado, incapacidad para mover una extremidad, lo cual nos debe de llevar a las pruebas diagnósticas, tomografía, resonancia magnética o rayos X. Lo que estamos diciendo es que desde el punto de vista tanto médico profesional, es que podemos encontrarnos ante un cuadro evidente de fractura, más sin embargo, desde el punto de vista deontológico, se convierte el diagnóstico de fractura hasta poder probarlo por los medios de imagenología. Vamos a decir que sospecha o signos y síntomas compatibles con fractura. Y una vez que recurrimos a la prueba diagnóstica de imagenología, entonces ya tenemos el diagnóstico exacto, fractura o fisura según el caso. Las fracturas óseas completas o incompletas es una ruptura del hueso, pérdida de la solución de continuidad resultante de la aplicación de fuerzas excesivas sobre el mismo. Según Hopfeld, para su estudio y tratamiento en el pie se dividen en tres partes: retropié, medio pie y antepié, lo cual entonces va a estar involucrado los factores de fractura o de fisura. Retropié, representado por astragalo y calcáneo; medio pie, que comprenden los huesos del tarso constituidos por el navicular, cuboides y tres cuñas; y el antepié formado por los huesos largos, 5 metatarsianos y las 14 falanges de los dedos. Ya vimos que el diagnóstico debe de ser enteramente clínico,
mediante la anamnesis dirigida a determinar los factores de riesgo, los mecanismos de lesión, cualquier sospecha de fractura del pie, búsqueda de heridas, lesiones asociadas de tipo vascular o neurológico, es decir, hubo un daño importante de vasos, hay palidez, hay cianosis, hay falta de sensibilidad, etcétera. Localización de los pulsos pedio y tibial posterior, el llenado capilar, la temperatura, la sensibilidad distal y la evidente deformidad de los sectores del pie. Después de esto, vamos a decir que tenemos la justificación para la exploración, el diagnóstico radiológico. Se recomienda que las radiografías se soliciten de acuerdo a los criterios de Ottawa, que se refiere en paciente con incapacidad a la eversión o inversión o apoyo del pie, pacientes con dolor y localización del dolor en la base del quinto metatarsiano, dorso del pie, al apoyo del pie en la zona central. Este es el criterio de Ottawa para poder referirnos al estudio imagenológico. Muchas de las veces, sobre todo en el pie, se recomienda realizar la tomografía axial computarizada porque en fracturas con minutas o con desplazamiento se tiene que valorar la integridad de los tejidos blandos, previa evaluación de los mecanismos de lesión y radiografía simple. Realizar angiografía y angiotac solo en caso de sospecha de una lesión arterioverosa politrauma, ¿sí? Respecto del tratamiento farmacológico, se recomienda analgésicos que han demostrado ser efectivos en el control del dolor musculoesquelético, profilaxis antibiótica en dosis únicas preoperatorias, excepto en circunstancias especiales. Los tratamientos van a ser conservadores y quirúrgicos. Las fracturas estables, aisladas, son tratadas de forma conservadora, lo que comprende inmovilización por debajo de la rodilla, ¿sí? Suropodálica con aparato externo, vendaje específico, vendaje de yeso, escayola, vendaje de inmovilización de fibra de vidrio, aparato ortésico o zapato rígido según el caso. Ante situaciones extremas en el diagnóstico que requieran de la intervención quirúrgica, el criterio quirúrgico es variable y ajustable acorde a el paciente, tipo y mecanismo de lesión, actividad, edad, presencia, tipo, grado de lesión, partes blandas. El tratamiento de rehabilitación. La rehabilitación puede iniciar tan pronto como haya terminado el periodo de inmovilización. Antaño se tenía que retrasar bastante tiempo, lo cual perdía tiempo valioso y había un cierto grado de pérdida funcional. En los casos de tratamiento quirúrgico, el uso de dispositivos de inmovilización removible que permite algún grado de desplazamiento del tobillo se utiliza para reducir el dolor y aumentar el arco del movimiento del mismo y de los dedos del pie. Tenemos aquí un anexo de las escalas, ¿sí? De la rutina de evaluación de posible fractura del pie. Hablamos del examen neurovascular, ya lo mencionamos, la inspección del pie y a qué se refiere, la palpación, la evaluación y la alerta. En resumen, tenemos el cuadro aquí de las escalas que vimos anteriormente. Una serie de radiografías del tobillo anteroposterior, lateral y vista de mortaja debe de ser obtenida al encontrar dolor en la zona maleolar. Referimos a la zona 1, vamos a ver un bosquejo del mismo, y cualquiera de los siguientes: dolor a la palpación en la cresta o zona medial. Si al momento de hacer exploración hay un importante dolor a la palpación, tanto de la zona 1 como la maleolar lateral
es sujeto de examen radiológico. Dolor a la palpación a lo largo del borde posterior o punto medio del maleolo, marcado con B. La radiografía de pie se refiere solo si existe dolor en la zona 2 y cualquiera de los siguientes: dolor y palpación en C y dolor a la palpación en D. Aquí está. ¿Sí? Estos son los criterios de escala para determinar en base a el dolor exploratorio para radiografía. Entonces hay que referirnos a este bosquejo para una valoración podológica de índole de traumatología podológica. Exclusiones: menores de 18 años, intoxicación y embarazo, trauma de cráneo, déficit neurológico múltiples y lesiones dolorosas. Debe considerarse el juicio del clínico para solicitar radiografías en pacientes embarazadas y pacientes con lesión del tobillo mayor de 10 días. Las lesiones aisladas de la piel sin lesión de tejido blando o reingreso por persistencia de sintomatología de un esguince de tobillo. Hablando en el anexo de clasificación de Hawkins. Clasificación de Hawkins respecto de la fractura, tenemos tipo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hablamos de fractura vertical no desplazada, tipo 1, tipo 2, fractura con luxación y luxación de la articulación subastragalina, tipo 3, fractura con luxación, articulación subastragalino y tibio-peronea astragalina. Tipo 4 es el 3 más una luxación astrágalo-escafoidea añadido por Canale y Kelly posteriormente. Aquí tenemos el bosquejo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? ¿Sí? Respecto de la clasificación de Hawkins modificada por Canale, fracturas del astrágalo, lo cual nos va a vincular a un proceso importante de energía del cuello astragalino, obsérvese, ¿sí? De Hawkins modificada para el astrágalo, 1, 2, 3 y 4. Clasificación Hawkins según el segmento aislado. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3, lo que corresponde a una fractura conminuta astragalina. Igual el mismo criterio en zona talar astragalina, ¿eh? O calcánea. La misma clasificación de Hawkins modificado. Remítase al tipo de fractura y el sitio del calcáneo siguiendo las clasificaciones tipo 2A, ¿sí? 2B, tipo C, etcétera. Dejamos entonces en el documento la clasificación de las fracturas en parte de astragalina calcánea. Hablando de las fracturas tanto lateral como coronal, extraarticular del calcáneo como intraarticulares, ¿sí? Y por compresión. Fractura de 3 partes, tanto lateral como coronal. Sigue siendo el mismo clasificación de Hawkins modificada. Respecto de las subluxaciones, ¿sí? De Linzfrack, tarsal, Linzfrack tarsal, tenemos una lateral y una dorsiplantar, a la que llamamos tipo A, con compromiso de la cuña media. Medial, dislocación medial, tipo B y B1, con compromiso de la cuña medial. Tipo B2, lateral dislocación con compromiso de la cuña intermedia. Tipo C, un desplazamiento parcial del segmento 1 con compromiso de la cuña media.
o un desplazamiento total de la articulación de Linz-Frack involucrando el navicular o desplazamiento navicular. Respecto de las fracturas del quinto metatarsiano, revestimos la zona en gris como la zona de Lawrence, donde biomecánicamente hablando, las avulsiones y fracturas avulsivas por inserción tendinosa de grupos musculares es un factor mucho mayor. Así es que hablamos de la zona 1, ¿sí? Cerca de la apófisis estiloides del quinto, se llama avulsión de la tuberosidad. 2, de la unión metatarsio o metatarsiaria diafisiaria. Y el 3, el estrés del diáfisis. En la zona de Lawrence 3, por lo regular, ocurren por estrés. Vamos, utilización de una zapatilla de tacón alto sin contraorte y donde cada vez que das un paso, tratas de sujetarlo para que no salga disparado. Eso puede provocar un ejemplo de un estrés de la diáfisis, ¿sí? Un ejercicio de alto impacto o un senderismo con calzado inapropiado son los ejemplos. Los criterios de MES respecto de la severidad de la extremidad o severidad de score de las lesiones de tejido blando y hueso. Clasificaciones 1, 2, 3 y 4 viene de baja, intermedia, alta energía y muy alta energía. Del grupo A. Del B, isquemia de la extremidad, pulso reducido con perfusión normal. 2, disminución del llenado capilar. 3, dedos fríos e insensibles. Grupo C, de choque, tensión arterial mayor a 90 milímetros de mercurio, hipotensión transitoria, hipotensión persistente, del 0 al 2. Grupo D, refiriéndose a edad, menores de 30, grupo 0, entre 30 y 50, grupo 1, y mayores de 50 años, grupo 2. Todo esto se refiere al criterio de MES para severidad de extremidad o score de daño de extremidad vinculado con tejido blando y hueso. Refiriéndonos todavía al grupo de fracturas del tarso metatarsos en el pie, las fracturas de escafoides suelen estar relacionadas con la práctica deportiva. Sí, es mucho más frecuente, con frecuencia se va a asociar a lesiones del cuboides y de las cuñas. La clasificación más extendida divide las fracturas de los escafoides en A, fractura de la tuberosidad, es decir, tracción del tendón tibial posterior. B, fractura por avulsión cortical. C, fractura por estrés. D, fracturas del cuerpo, es decir, ortostáticas. Las fracturas del cuerpo se dividen en tipo 1, donde el trazo de la fractura divide el escafoides en un fragmento dorsal y otro plantar. Tipo 2, divide el fragmento medial, otro lateral, y el tipo 3, una de conminución importante del cuerpo del escafoide. La clínica va a ser dolor crónico, tumefacción, deformidad, lo cual nos puede llevar a la idea de la tomografía computarizada, muy útil. Las fracturas sin desplazamientos y estables se tratan con un botín de escayola sin apoyo de 6 a 8 semanas. En las fracturas donde existe un desplazamiento mayor a 2 milímetros, signos de inestabilidad, se debe hacer una reducción abierta y fijación interna con tornillos. Nótese cómo ante un evento milimétrico el factor cambia a quirúrgico. En las fracturas en donde exista más del 60% de la superficie articular astrágalo-escafoidea afectada, es recomendable una artrodesis temprana.
Las fracturas del cuboides puede ser secundaria a torsión, sobre todo índice de torsión del pie como consecuencia de un tratamiento generalmente de alta energía, usualmente bien asociada a lesiones del escafoides y formando parte de la fractura de luxación del Linzfrac. El llamado síndrome del cuboide, subluxación y caída cuboidea, está representada en el 17% de los bailarines profesionales, lo cual es una lesión del cuboides que puede producir un acortamiento de la columna lateral del pie, es decir, del arco, produciendo una abducción de la región metatarsofalángica y distorsionando la carga normal del pie. Se dice que es respecto de bailarín profesional, pero también podemos observarlos en deportistas que hacen halterofilia y que levantan grandes pesos, produciéndose precisamente la subluxación cuboidea. Las fracturas y subluxaciones de las cuñas normalmente se observan junto con lesiones tarsometatarsianas. Las fracturas y fractura-luxaciones de huesos requieren fuerzas muy intensas que usualmente dejan como consecuencia graves lesiones ligamentarias de la bóveda plantar. El dolor se localiza sobre la región cuneiforme y tarsiano-metatarsiana del dorso del pie. Debemos hacer, además de las proyecciones radiológicas habituales, las de apoyo uniplantar para detectar inestabilidad. La tomografía computarizada es útil en este tipo de lesiones. No hay una clasificación de uso generalizado. Sin embargo, las fracturas y luxaciones estables se tratan de manera ortopédica, bota de escayola, 4 a 6 semanas sin apoyo, y el reto de lesiones con reducción abierta y síntesis con tornillos. Las articulaciones tarsometatarsianas tienen estabilidad intrínseca como resultado de la forma de los huesos y sus relaciones de esta área. La epífisis proximal del segundo metatarsiano está encerrada entre los huesos cuneiformes medial y lateral, lo que le da un fenómeno de clamping, es decir, de pinzamiento. Esta forma clave del arco metatarsiano, los ligamentos dorsales, plantares e interóseos, aumenta la inherente estabilidad ósea. El ligamento interóseo dorsal entre el segundo metatarsiano y el hueso cuneiforme medial se conoce como ligamento de Linzfrac, y a pesar de todo puede ocurrir lesión. Hasta un 20% de las lesiones pueden pasar desapercibidas por la anatomofisiología que acabamos de ver, ya que es un sector bastante estable, presentando únicamente eritema, molestia, ligero dolor, pero no dejan de caminar, cuando en realidad en el 20% de las radiografías ocurre que hay lesión. El desplazamiento de las cuñas también llega a ocurrir en el segmento metatarsiano, lo que indica inestabilidad. El llamado signo de la mancha es un hallazgo patognomónico que puede verse en las radiografías entre la primera y segunda base de los metatarsianos. Se representa una fractura por abulsión producida por el ligamento de Linzfrac. Ante la ausencia de hallazgos en la radiografía en descarga y ante la sospecha clínica, estaría indicada la realización de radiografías en carga o un TAC. Entonces, ese signo de la mancha, se observa una dispersión de sombra en la zona, ¿sí? Debido a los procesos del exudado vinculado a los componentes ligamentosos. Las fracturas y luxaciones de Linzfrac, entonces va a tener clasificación, nos referimos a la de Meyerson, actualmente más utilizada, ¿sí? Hablamos de 3 tipos, A, B, C. La A supone desplazamiento de los 5 metatarsianos
con o sin fractura de la base del segundo. ¿Sí? El B, D están indemnes una a las más particulares y las B1 representan desplazamiento medial. Las imágenes que vimos más arriba en el bosquejo de la fractura de luxación de Linz-Frac corresponden a esta clasificación de Meyerson. Entonces hay que referirnos en la imagen anterior. Los tratamientos van a ser preferentemente dependiendo del tipo de luxación, ¿sí? Si son cerradas, abiertos, las fracturas, se va a recurrir a la artrodesis primaria que derivan según la gran acumulación y desplazamiento del sector. Las lesiones estables o con escaso desplazamiento, ya vimos que es un tratamiento ortopédico pasivo con bota escayola, y los desplazamientos óseos de unos milímetros se requiere de la fijación. Por ejemplo, agujas de Kirchner, tornillos de 3.5, canulados o no, junto con las placas dorsales e incluso con la ayuda de fijación externa en los casos de energía grave o de lesiones conminutas. Las fracturas de los metatarsos llegan a ser referente a problemas, sobre todo en deportistas. La verdad es que las fracturas que llegan a ocurrir aquí llegan a ser tan solo fisuras y algún porcentaje llegan a consolidar muy bien sin necesidad de fijación. Por lo regular, cuando no existe desplazamiento, es suficiente bota inmovilizadora, bota abierta o de escayola. Las fracturas entonces no desplazadas se van a tratar de forma ortopédica con gran éxito con estos medios de protección de 4 a 6 semanas. Referente de la fractura de los dedos, en general se producen por un mecanismo forzado de dorsiflexión por un golpe directo. Suele ser bastante dolorosa y los síntomas de tumefacción, hematoma regional son sospechosos, confirmando el diagnóstico de una radiografía. La reducción cerrada suele ser fácil mediante tracción del eje o utilizando un objeto duro como un lápiz en el espacio interdigital con un movimiento de fulcro, lo cual devuelve el dedo a su lugar en una maniobra simple. En la mayoría de las fracturas no desplazadas y otras, su reducción suele ser suficiente con el uso de un calzado cómodo y la sindactilia con esparadrapo. Dedo adyacente con medio de un vendaje simple o una férula de fijación rígida. Los aspectos de la fractura, lesión inestable, se va a recurrir a la intervención quirúrgica, fijación percutánea de Kirchner y su reducción abierta y fijación con tornillos pequeños de los pequeños fragmentos. Entonces, todos estos fenómenos de energía biomecánica del pie están vinculadas al hueso. Y como acabamos de ver, hay muchos de estos, sobre todo en el pie, que no pueden ser separados de los fenómenos de esqueléticos, es decir, de los ligamentos y de los tendones, lo cual es importante. Muchas de las veces por la actividad del paciente en la situación de vida puede ocurrir gran fatiga de los elementos de fijación, tanto ósea ligamentosa como de los ligamentos, es decir, de los tendones como elementos de inserción musculoesquelética, lo cual nos lleva a diversos fenómenos de lesión moderada o de plano en aquellos donde sencillamente hay un sobreesfuerzo y fatiga, produciéndose contracturas, lo cual llega a ser muy común. Una de las situaciones más conocidas dentro
de las contracturas podales las tenemos en la fasciosis o fascitis plantar, que es un evento de contractura crónica de dicho elemento de fijación. Aún esta presentación no va a analizar directamente la fascitis plantar, pero se menciona como parte de los procesos de contracturas podales por esfuerzos. Las lesiones frecuentes de, por ejemplo, el montañismo pueden producir muchas patologías. Patologías por esfuerzo, siendo sobrecargas musculares, tendinitis, hipoglucemias en algunas situaciones extremas, en casos de padecer patologías de base, pero desde luego lo que puede ocurrir son patologías mecánicas. Si bien hay contusiones o no hay, pueden suceder esguinces, fracturas y afecciones podales como fascitis plantar, rosaduras, ampollas, onicocriptosis y uña encarnada. Sin embargo, también es frecuente observar las contracturas podales, las cuales pueden llegar a ser hasta cierto punto incapacitantes, lo cual en un sentido de el rendimiento, por ejemplo, deportista, pueden ocurrir muchas sobrecargas y contracturas podales. Aún aquí mencionamos frecuentemente la actividad del montañismo o senderismo de montaña. Las patologías por esfuerzo dentro de este primer grupo de situaciones de dolencia vinculadas a la actividad por caminar. Desde luego está el sobreesfuerzo muscular, lo cual nos daría lesiones musculares, después ligamentosas y tendinosas, pero ante el esfuerzo mediado, el cual ha sido sostenido en el tiempo, va a ocurrir precisamente estos fenómenos de contractura. Hablando de los grupos musculares, tenemos las contracturas podales vinculadas tanto extrínsecas como intrínsecas, principalmente gemelos y rodillas. Tenemos que entender que los factores de contractura podal son multifactoriales, pero muchas de estas vienen por los sobreesfuerzos y sobrecargas, lo cual nos hace entender que debe de llevar un proceso de cuidado aún fisiopodológico, no sin olvidar los factores vinculados a el que lo sufre, como factores de hipoglucemia y lesiones asociadas. Sin embargo, el atender los factores de contracturas nos va a ayudar a evitar situaciones de lesiones mayores como esguinces y fracturas. Entonces, el atender el terreno de las contracturas podales es necesario para adelantarnos a posibles eventos en un futuro que lleguen a comprometerlo. Y un ejemplo claro de esto son precisamente los eventos de fascitis y fasciosis podal como tal, junto con últimos factores como lesiones dérmicas y aparecimiento, por ejemplo, de la onicocriptosis. Luego, entonces, las contracturas podales es otro evento vinculado a la biomecánica del pie, que si bien no necesariamente está ahí presente, cada vez que ocurre luxación, que hay fractura, necesariamente hay lesión de los tejidos blandos. Y el hecho de entender y vigilar los procesos de las contracturas podales nos van a ayudar a fijar un plan de cuidados y prevención de las lesiones en todos aquellos que llevan una gran actividad física. Muchas gracias. Hemos terminado el tema. Muy agradecido. Vamos allá a sus preguntas. Vamos a ver. Vamos a dar algunos minutos para sus preguntas.
Al parecer no hay preguntas, doctor. ¿Sí, te escucho? Al parecer no hay preguntas, le dijo. Ok. Vamos a esperar unos minutitos y si no hay preguntas, damos terminada la clase. Gracias. Buenas noches, doctor. Sí, hola. Disculpe, algunas recomendaciones para en caso de alguna fractura o algo de algún paciente. Sí, dependiendo del tipo de fractura o en general. En general, En general, bien, lo que hay que entender es que el proceso de la recuperación del hueso está vinculado altamente a procesos nutricios. Hoy día se sabe perfectamente que mantener una dieta completamente balanceada es importante. Sin embargo, los últimos estudios nos han hecho entender que hay algunos factores que van a ayudar a los procesos de recuperación temprana de las fracturas independientemente del grupo de edad que se trate. Uno, la vitamina D3, colecalciferol, la cual debe de administrarse vía oral, 40,000 unidades internacionales vía oral para los adultos y no más de 600, 800 unidades internacionales de colecalciferol vía oral todos los días. Se ha visto que está vinculado mucho más la vitamina D3 que cualquier otro elemento, es decir, ni siquiera involucrado con las formas moleculares del calcio vía oral, es decir, algunas otras formas de calcio, ya que la vitamina D3 va a actuar más bien como una hormona, de ahí el nombre de colecalciferol. El siguiente aspecto es introducir en la dieta aceites omega 3, es decir, de origen animal. Los estudios clínicos observacionales en la respuesta de recuperación de fracturas, modelo humano con miles de pacientes nos hicieron ver que el aceite omega 3 es importante. El aceite omega 3, la mayor fuente del mismo es el aceite de krill, ese camarón microscópico que comen las ballenas, el aceite de krill es importante. En México, hace muchos años, hubo un médico llamado Demetrio Sodi Pallares, por si quieren buscar la información, el cual inventó, de alguna manera decirle, lo que es la terapia de repolarización. La terapia de repolarización de Demetrio Sodi Pallares, el cual llevó a cabo las pruebas bajo el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México antes del 2000, donde utilizó infusiones intravenosas con una mezcla
de electrolito, insulina y una hormona de colecalciferol junto con un campo magnético pulsado, lo cual se vieron los beneficios en la aceleración de la recuperación de las fracturas, sobre todo ante la dependencia de la osteoclasia, la osteopenia y en procesos de inicio de la osteoporosis por climaterio. Entonces, independientemente del tipo de fractura o se obedece al climaterio, todas estas situaciones son altamente recomendadas. ¿De acuerdo? Ya de por sí, todo paciente que ha entrado, es decir, femenino, entrado al climaterio, debería de utilizar el tratamiento vía oral de el aceite de krill y el colecalciferol. ¿Alguna otra duda? ¿Y algo en particular que no deba de ingerir? ¿Alguna orientación así? Ok, lo que sí es muy recomendable es que los hidratos de carbono, las pentosas de los glúcidos de alto peso molecular deberían de evitarse. El mayor representante hoy día de estos es conocido como jarabe de alta fructuosa de maíz. El jarabe de alta fructosa de maíz es un endulcorante muy económico, el cual desgraciadamente se está introduciendo de manera ingente en muchos alimentos procesados. Hay que ver cuando compramos pastas, harinas, galletas, etcétera, ver si el ingrediente no es el alta fructosa de maíz, el cual se ha vinculado precisamente a la pérdida al aceleramiento o la interferencia de la fijación del calcio, por un lado, debido a que va a interferir directamente en el hígado. Y al haber una interferencia directa en el hígado, va a haber ahí déficit de los procesos de la mineralización del hueso, entre otros. Entonces es la única recomendación dietética. El aceite de alta fructosa de maíz. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Para servirle. Últimamente, aunque todavía hay controversia, respecto de los últimos estudios que se han visto, la seriedad vinculada a la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es una microbiota muy sensible, la cual puede fallar por diversas situaciones. Aún hoy día se sabe que la mayoría de los antibióticos pueden hacer que la microbiota falle, descienda, lo cual va a ser un factor importante en la recuperación de muchísimas enfermedades. Así es que de plano debería de seguirse un tratamiento para la recuperación de la microbiota intestinal. En los países desarrollados se recurren a los trasplantes de microbiota, los cuales son bastante caros. Sin embargo, en los países de América siempre tendemos a ser más imaginativos, tenemos las necesidades y hay que buscar respuestas. Un ejemplo de estos lo tenemos en México a través del Instituto de Nutrición Juan Subirán, vinculado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace años se obtuvo la patente de un probiótico, el cual viene protegido en una matriz de inulina de agave, es decir, en una gelatina que va a proteger dichos probióticos de los jugos gástricos. Los estudios a través de los años prospectivos lineales observacionales en modelos humanos, se observó que el 90% de la microbiota ingerida en esta presentación podía llegar al intestino. Una vez que la microbiota se instala, hay que seguir una dieta básica de farináceos de alto peso como la avena, la cual es el principal alimento de dicha flora bacteriana normal intestinal.
Este producto es mexicano, ya se conoce en muchas partes del mundo, viene en presentación de sobres de gelatina, es un sobre al día, 2 horas antes o 2 horas después del alimento, se llama Ventro, con B chica, Ventro. Y el Ventro se ha visto en situaciones muy importantes de la recuperación de la salud, tanto en aceleración de las fracturas como lesiones de otra naturaleza, postquirúrgicos, pie diabético, ulceraciones, etcétera. Entonces, recuerden, vincular la reposición de la flora intestinal también es ayudar a estos procesos de consolidación de fracturas. Ventro. Gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Para servirles. Sí, para mayores informaciones, por favor, váyanse al Google y pongan allí enfermedad del intestino permeable y también pueden poner vínculos de la microbiota con el sistema inmune. Vínculos microbiota con sistema inmune, hay varias páginas. La más connotada de estas es de un médico que se llama Joseph Mercola. Bien, muchísimas gracias a todos. Muy agradecido, Galenos, gracias a la participación. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Y que pongan en práctica esta información y les sea de ayuda en algún momento. Gracias.